¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento? Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, Argentina, y murió el 1 de septiembre de 1888 por una insuficiencia cardíaca en Asunción, Paraguay. Fue un político y escritor argentino, presidente de la República entre 1868 y 1874. Fue hijo de una familia humilde y vivió en las casas más tradicionales y representativas de la ciudad. Asistió desde los 5 años a la recién creada Escuela de la Patria. Cuando tenía 15 años, Domingo Faustino creó su primera escuela en San Francisco, el Monte de Oro, donde tenía como alumno jóvenes de su misma edad e incluso mayores que él. Promovió la curiosidad de aprender y su pasión por los libros, y a sus 18 años, Sarmiento presenció un hecho violento por parte de los caudillos y federales que influyó en su ideología política y literaria. Algunas de sus obras fueron Educación Popular, donde sostiene que la educación primaria y las bibliotecas públicas son el remedio más eficaz para combatir el atraso y la ignorancia. Un método gradual de lectura, libro que ayudó a leer a varias generaciones de chilenos. En 1849 recogió las impresiones de sus viajes en Europa, África y América, donde mostró su entusiasmo por la democracia del sistema norteamericano. Recuerdos de provincia. Plasmó los recuerdos de su infancia y representa relatos de diversos personajes que tuvieron parte directa en la formación de la nación argentina. En 1852 publicó Campaña en el Ejército Grande, libro que precipitó una violencia polémica con Juan Bautista Alberdi acerca de cómo debería regirse el país tras la caída de Rosas y su posicionamiento de Justo José de Urquiza. Disgustado con Urquiza por creerlo orientado hacia la dictadura, Sarmiento se había expatriado voluntariamente y en su regreso en 1855 a Buenos Aires se inició la etapa más gloriosa en su destino como constructor de la nueva Argentina, donde se convirtió en editor en jefe del periódico El Nacional y desempeñó sus primeros cargos políticos como concejal, senador y en 1860 fue designado ministro del gobierno por Santiago Derqui. Durante su permanencia en Estados Unidos, Domingo Faustino fue elegido presidente de la República el 12 de octubre de 1868 y fue el gobierno más abundante que tuvo el país. El aporte más significativo fue su obra educativa creando escuelas primarias, nuevos métodos de enseñanza, subsidios para la educación, contrató educadores europeos que instruyeran a los maestros, creó nuevos colegios nacionales, inauguró la Escuela Normal de Paraná e hizo llegar maestros de los Estados Unidos, ya que para Sarmiento la educación era la base de la democracia. En la sociedad incitó la modernización general del país, promoviendo las obras públicas y las infraestructuras, especialmente destinadas al transporte y a las comunicaciones, y al culminar su etapa como presidente fue designado senador por la provincia de San Juan. Luego fue director de la Escuela de la Provincia de Buenos Aires y ministro del Interior, donde promovió la aprobación del decreto que establecía la educación gratuita en 1882. Y al retirarse de la política en 1888 se trasladó a Paraguay, en cuya capital falleció. Contexto. En ese momento se está dando la revolución del 5 y del 6 de abril del 1811 o movimiento de los orilleros. Fue un golpe cívico-militar producido en las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el cual el sector moderado partidario de Cornelio Saavedra, denominado sabredista, se aseguró el control de la Junta Grande de Gobierno, eliminando a la minoría radical partidario de Mariano Moreno, llamada morenista. La historia de la Argentina se conoce como el periodo de la independencia, al transcurrido entre la Revolución de Mayo del 1810 y la anarquía que disolvió todas las autoridades nacionales en el año 1820. Durante este periodo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre inicial de la actual República Argentina, iniciaron su existencia como país soberano. La sostuvieron exitosamente por medio de una prolongada guerra de independencia y declararon su
independencia, pero también durante este periodo fracasaron en darse un gobierno central y una constitución que fuera aceptados por todas sus provincias en forma permanente. Fue también durante este periodo que varios territorios que habían formado parte del virreinato del Río de la Plata se separaron definitivamente de la Argentina. El Uruguay por haber sostenido su propio proceso independentista, el Alto Perú por continuar bajo el poder de España, del cual más tarde se independizaría como República de Bolivia, y la Banda Oriental por haber caído bajo el poder de Portugal, que lo heredaría al Brasil, del cual se independizaría como Estado Oriental del Uruguay. El inicio del periodo se establece el 25 de mayo de el 1810, fecha de la creación del primer gobierno de las Provincias Unidas, y el final el 11 de febrero del 1820, día en que renunció el último director supremo, José Rondeau, y se disolvió el Congreso Nacional. Don Domingo Sarmiento era un hombre de pensamiento pedagógico liberal. Sus ideas estaban basadas en los principios democráticos, defendía los derechos civiles, los derechos del pueblo. Para él todas las personas merecían una educación gratuita y de calidad, ya fueran campesinos o de la clase alta. Independientemente de su estrato socioeconómico, que fueran emigrantes, deberían tener acceso a la educación pública. Por eso fundó varias escuelas, entre ellas creó el Colegio Santa Rosa, que fue el primero en Argentina dedicado a la educación de las niñas. Él se opuso rotundamente a los regímenes dictatoriales, porque para él era muy importante la democracia en la que todos participaban. Y para él lo más importante también era la educación popular, por eso siempre buscó que fuera así. Era un hombre que siempre estaba pensando en el bien común, por eso algunas veces fue hasta exiliado de su país, porque estaba en contra de los regímenes dictatoriales del Estado. Domingo Faustino Sarmiento. Aporte en la educación siglo XXI. El ingreso a la educación que Domingo Faustino Sarmiento reclamaba para las mujeres, lejos de ser un punto de llegada, podría impulsarlas a que siguieran abriéndose camino en una sociedad dominada por tradiciones patriarcales. Frente a la discriminación que ellas sufrían, Sarmiento les dio una oportunidad educativa y laboral como maestras y directoras. Con sus ejemplos permitió que las lectoras de sus artículos reconocieran sus potencialidades y despertaran una conciencia sobre la legitimidad de sus reivindicaciones. En la actualidad, la igualdad de oportunidades para ambos sexos en la educación es una premisa indiscutible y también una promesa que aún debe alcanzarse. Por eso es importante valorar el pensamiento de este intelectual que superó las contradicciones de una época de grandes transformaciones y colaboró en la tarea de formar una conciencia política en las mujeres acerca de sus derechos.